Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver uno de los modelos económicos principales y más básicos, que es el modelo del flujo circular. Para eso vamos a utilizar el esquema que nos plantea Calderón. Ahí les comparto. Entonces, lo que tenemos que tener en claro son, en primer lugar, los supuestos que establece este modelo, ¿sí? En este caso, vamos a tener un flujo circular donde existen familias o consumidores. Y por otro lado vamos a tener empresas o productores. Como un tercer agente o componente o interventor dentro de este esquema, vamos a tener al sector público o gobierno. Vamos a tener también dos mercados. Por un lado, el mercado de bienes y servicios y por otro lado, el mercado de factores productivos. Tal como se puede ver en el esquema, vamos a tener dos tipos de flujos diferentes. Uno está delimitado o delineado o mostrado por las flechas continuas, que es el flujo real. Esto quiere decir que nos va a mostrar dentro del esquema el flujo o el movimiento de bienes, servicios y factores productivos. Por otro lado, en línea de puntos con flechas, tenemos lo que representa el esquema el flujo monetario, que nos va a mostrar todos los movimientos o flujos de dinero, ¿sí? Por eso vamos a decir que son los pagos o las retribuciones de los bienes y servicios y de los factores productivos. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esto es un modelo. Un modelo siempre nos va a mostrar una manera simplificada de la realidad. En este caso, nos va a servir a nosotros para entender de manera muy simplificada cómo funciona la economía de un país, de una región, de una localidad o a nivel mundial, dependiendo el nivel de agregación que querramos hacer. Lo importante es tener en cuenta que siempre el flujo real y el flujo monetario van a ser equivalentes, ¿sí? Y por el otro lado, dado que en este modelo todavía no tenemos ahorro ni tampoco tenemos inversión, los flujos van a coincidir en cuanto a los ingresos de dinero y a los egresos de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Las familias van a ser las dueñas de los factores productivos, ¿sí? Entonces, las familias van a vender sus factores productivos, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo, lo van a vender al mercado de factores productivos. Eso es lo que nos está mostrando la flecha eh, constante, digamos, la flecha llena, perdón, eh, desde las familias al mercado de factores. Las familias van a vender allí sus factores productivos y las empresas los van a adquirir para poder realizar el proceso productivo. Recuerden que en estos modelos las empresas o los productores son los únicos que generan transformación de bienes en otros bienes o de servicios en otros servicios. O sea, las empresas son las productoras y las únicas consumidoras son las familias. Además del Estado también, que lo tenemos ahora, ¿sí? Entonces, las familias venden los factores productivos en el mercado, van a generar por ese lado un flujo real que las empresas van a consumir. A su vez, van a usar esos factores productivos, tomemos el caso del trabajo, para producir nuevos bienes y servicios que van a ofrecer dentro del mercado de bienes y servicios. Que esos bienes y servicios van a ser consumidos por las familias, ¿sí? Particularmente, ese flujo real va a tener como contrapartida el otro flujo monetario que habíamos dicho que eran las flechitas eh, discontinuas, ¿sí? Entonces, las empresas van a tener que pagar con dinero en ese mercado de factores para poder obtener esos factores. Eso va a ser un ingreso para las familias que a su vez van a utilizar ese ingreso que reciben por la venta de sus factores productivos en el mercado de bienes para adquirir esos bienes y servicios y
Todo eso, ese dinero que sale de las familias como un ingreso, va a ser un ingreso para las empresas. A su vez, las empresas van a tener que destinar una parte de sus ingresos al sector público, ¿sí? Por ejemplo, a través del pago de impuestos, lo mismo que las familias. Y el sector público, a su vez, va a devolver a las familias, entre comillas, devolver, ¿no es cierto? Eh, en bienes y servicios públicos, así como en las empresas. Esta es una presentación muy simple, muy breve de lo que es el flujo circular de la economía, pero que nos sirve para interpretar, ¿sí? En gran medida cómo funciona la economía. Por supuesto que acá podemos ir agregando eh, agentes, como por ejemplo los bancos, las organizaciones sin fines de lucro, otros organismos públicos más especificados, digamos, no tomar el gobierno como gobierno general. Eh, el sector internacional, fíjense que acá estamos hablando de una economía cerrada, esto quiere decir que son economías que no tienen intercambio de bienes y servicios y en ninguno de los flujos con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, estos supuestos se toman para simplificar la interpretación. Obviamente que después se pueden ir agregando eh, otros agentes y de esa manera ir complejizando este esquema. Bueno, espero que les haya servido para aclarar un poquito y seguimos con los otros temas.